Les estaba diciendo que hemos llegado al final. Muchas gracias por el seguimiento, que para mí ha sido muy importante, que han tenido con el curso. Y les decía que no sé qué voy a hacer a partir de ahora todos los miércoles sin una conferencia sobre el surrealismo. No sé, a lo mejor me lo voy a tener que dar yo a mí mismo para un poco salir del paso. En fin, quiero darle la bienvenida y de un modo muy especial, con todo mi afecto, que sabe que siempre tiene, a Fernando Castro. A Fernando lo conozco pues desde que era pequeño en años, porque está claro que por estatura y sobre todo por inteligencia nunca ha sido pequeño, ¿no? Además, porque es una persona de grandísima calidad humana y que yo creo que une toda una serie de componentes para poder hablar de esta pretensión de libertad que en un plano filosófico transmiten las distintas opciones en plural del surrealismo. Fernando ha desarrollado una trayectoria intelectual impresionante, trabajando como crítico de arte en diversos medios, publicando una serie innumerable de textos y de trabajos de gran calidad. En estos momentos, desde hace ya algún tiempo, es director también de la revista Cuadernos del IBAM. Tiene una serie de monografías sobre artistas pues también de gran importancia, sobre Barry Flanagan, sobre Nacho Criado, sobre Pablo Palazuelo, libros también extraordinariamente importantes. Yo recuerdo como uno de sus libros más valiosos el libro que tiene sobre el texto íntimo en torno a Kafka, a Rilke y a Fernando Pessoa, que es una maravilla también desde el proceso mismo de la escritura. El último libro que ha hecho, que me parece también sumamente sugestivo e interesante, Contra el bienalismo, tiende a subrayar los peligros que hay en algunas intervenciones de arte actual, donde se superpone, digamos, la dimensión espectacular, en ese sentido, lo bienal se confunde con lo banal, sobre la calidad de las propuestas artísticas. Pero bueno, yo creo que por debajo de todo en Fernando hay también una gran formación filosófica y por eso a la hora de pedirle a alguien una intervención sobre las filosofías en plural del surrealismo, se me ocurrió que era la persona más indicada. Querido Fernando, bienvenido. Tengo muchas ganas, supongo que como todos los demás, de escucharte y la palabra ahora ya es tuya. Muchas gracias. Presentación, por haberme invitado a este ciclo de conferencias en el contexto de esta magnífica exposición. Como le comentaba al profesor Jiménez al comenzar, me parece que estamos ante una de las grandes exposiciones de la temporada y uno de los grandes proyectos que se han hecho aquí en el Museo Thyssen. Y venir, después de tantos ponentes, a hablar sobre el surrealismo con un tema como las filosofías del surrealismo no es precisamente una cosa sencilla, pero sí que lo acepté porque me parecía un desafío importante y también sobre todo porque la persona que me lo proponía, José Jiménez, ha sido mi mentor, mi profesor, le tengo un respeto enorme, fue mi director de tesis dedicada a Octavio Paz y Octavio Paz decía en un bellísimo texto sobre André Breton que no había escrito nunca una línea sin pensar si André Breton la reprobaría. Yo también, en cierta medida, no he escrito prácticamente nada sin pensar si José Jiménez lo reprobaría, pero sí pensando que el diálogo tenía que ser continuo. La primera aproximación que realizamos muchos alumnos de la Universidad Autónoma de Madrid en los lejanos años 80 al surrealismo fue precisamente de su mano y fue en cursos en los que se aproximaba la figura de Marcel Duchamp y también a Max Ernst, y esos cursos nos permitieron tener un primer contacto, como siempre en su caso, muy riguroso al surrealismo y sobre todo tratar de entender lo que estaba sucediendo en los textos y en las imágenes, pero sobre todo la cuestión del deseo y las imágenes del deseo como una problemática central y la teoría de la imagen como un campo que en el caso del profesor Jiménez ha sido absolutamente decisivo. He preparado una conferencia que, saliendo de lo que es mi tono último habitual,
que tiene algo de festivo o de lúdico, en esta ocasión me parecía fundamental hacer una conferencia de corte mucho más académico y ciñéndome al tema estricto de las filosofías del surrealismo, y es una conferencia que tiene también esa intención de contestar a la famosa pregunta de cuáles han sido los encuentros decisivos de tu vida. Y sin duda uno de los encuentros decisivos de mi vida ha sido el encuentro con el surrealismo y sobre todo con el surrealismo a través de las propuestas que hizo el profesor Jiménez. Voy a iniciar, por tanto, la sesión de hoy de Filosofías del Surrealismo con una propuesta, y es que el título venía dado, Filosofías del Surrealismo, pero pensé que un título bueno para la conferencia sería este, sobre el campo de fuego, el árbol atado a la aurora boreal y la rejilla de fuego de los leones copulando. Se me ocurrió cuando me propuso que diera la conferencia, y luego pude ver que también en el texto que escribe para el catálogo recoge esta frase. Esta frase surge de un sueño de Breton, donde mezcla a Óscar Domínguez pintando un cuadro, donde contempla unos leones o unas cabezas de leones que están en una actitud sexual, pero también que están configurando el cuadro como una aurora boreal. Breton contaba que el sueño procedía de un calentador de su apartamento que estaba lleno de agujeros y que necesitaba de urgente reparación. Le había puesto un trapo y parecía una venda sangrienta. Vio un cuadro en el que dice que le pareció encontrar un pingüino y varios políticos que parecían falos erectos, de los cuales generó una serie de asociaciones. Los leones le recordaban a André Breton el zoo y vio una pareja de estos animales copulando. Asimismo, desarrolló una extraña interpretación en la que se pasaba de la imagen de la aurora boreal a la visión del cangrejo. Bueno, voy a dejar aquí tan solo esta frase extraña de un sueño que tiene que ver con la pintura y la interpretación de la pintura como algo que puede ser el subtexto de la conferencia, para iniciarla por donde supongo que tantos conferenciantes han transitado, que es por la definición del surrealismo, por la definición del primer manifiesto del surrealismo. Esta definición tan conocida, surrealismo, nombre, puro automatismo psíquico por medio del cual uno se propone exponer verbalmente por medio de la palabra escrita o haciendo uso de cualquier otro medio el funcionamiento real del pensamiento, dictado por el pensamiento en ausencia de cualquier control ejercido por la razón, sin ninguna preocupación moral o estética. Aquí subrayaría la cuestión de moral y estética antes de la segunda parte de la definición, que es crucial para la conferencia que estoy comenzando a impartir. Enciclopedia, o sea, la definición de la enciclopedia, filosofía. El surrealismo se asienta en la creencia de que ciertas formas de asociación hasta ahora negadas se destacan como una realidad superior, o dicho de otro modo, en la omnipotencia del sueño. Bueno, hay que señalar, o a mí me gustaría subrayar, que la definición del surrealismo de Breton sigue el modelo de ciertas definiciones que tienen algo de definiciones paródicas, incluso de definiciones burlescas. Tiene que ver con algunas parodias de definición que había desarrollado el Dada, y tiene este corte pseudoacadémico que nos habla de la naturaleza del movimiento, de un movimiento que ha hecho que en cierta medida esta definición se haya convertido en un cliché que llamaríamos un cliché didáctico ampliamente divulgado. Lo que me pareció fundamental de la propuesta que me hacía el profesor Jiménez es que allí donde en la definición del surrealismo, del primer manifiesto, enciclopedia, filosofía, él había tenido la precaución y la astucia de titular la conferencia Las filosofías del surrealismo. Es decir, creo que el propio título de la conferencia, que insisto, es un título que me viene dado, es un título que crea el marco perfecto para poder hablar de esta cuestión. No es la filosofía del surrealismo, el famoso título del libro de Ferdinand Alquier, la filosofía del surrealismo, como si hubiera una filosofía concreta del surrealismo, sino las filosofías del surrealismo, es decir, esa dimensión plural del surrealismo. Esa filosofía del surrealismo no quiere decir filosofía surrealista, porque también habría sido un título equívoco. Ferdinand Alquier, nada más comenzar el libro que presento aquí, en su versión española, dice: fácilmente se objetará que los surrealistas no son filósofos en sentido estricto. Se expresaron, lo sabemos, esencialmente por medio de la poesía y la pintura. Pero en cierta medida lo que sí sabemos es que el surrealismo implica en verdad una teoría del amor, una teoría de la vida, una teoría de la imaginación y de las relaciones entre el hombre y el mundo. Y todo esto supone, dice Alquier, una filosofía que él trató de aislar o de desmenuzar. Yo no voy a aislar o a desmenuzar esa filosofía, pero sí dar algunos puntos de aproximación a un posible ensayo más amplio que desborda el marco de una conferencia, de un estudio de las filosofías del surrealismo.
tal vez retornando a aquella idea de Tristan Tzara de que el pensamiento se origina en la boca, de aquellas consideraciones del Dada en torno a 1918, en el Manifiesto del Dada, donde él habla de cómo el dadaísmo nació de un deseo de independencia y de una falta de confianza en la comunidad. Según Tristan Tzara, cualquier obra pictórica o plástica carecía de utilidad. Él dice allí que orden es igual a desorden, que el yo es igual al no yo, que la afirmación es igual a la negación. Esta suerte de coincidentia oppositorum, esta coincidencia de los opuestos dadaístas, podría haber conducido a una suerte de nihilismo místico, pero en realidad nos va a conducir hacia otros terrenos de tipo filosófico. Querría recordar, cuando coloco aquí esta imagen de Tristan Tzara, que en cierta medida el debate del dadaísmo y el debate del surrealismo va a tener que ver con un gran campo teórico, con un campo que también tiene una lectura filosófica, que es la relación del dadaísmo y del surrealismo con el psicoanálisis y con el marxismo. El psicoanálisis aparecía para los dadaístas como una especie de enfermedad peligrosa, algo que, decía Tzara, nos puede adormecer, convirtiéndonos en antirrealistas o en hombres codificados, incluso en auténticos exponentes de la burguesía. Llegó a decir Tzara que el psicoanálisis era una dialéctica divertida, como la del marxismo, pero finalmente lleva de una forma banal a planteamientos filosóficos a los que se había llegado de cualquier modo. ¿Qué es, en cierta medida, de una primera aproximación? Algo que viene de suyo, las filosofías del surrealismo, o donde se apoyan, evidentemente, en Sigmund Freud y en Carlos Marx. Esta dimensión de pensar el arranque de las filosofías del surrealismo desde Freud y desde Marx nos podría llevar a pensar que, en cierta medida, la revolución surrealista no es otra cosa que algo semejante a lo que se llamó el freudomarxismo, el marxismo freudiano. Sabemos que desde mediados de los años 20, los surrealistas y con ellos André Breton no dejaron de manifestar un enorme interés en torno a la figura de Freud y también un gran interés por la figura de Marx. A mediados de los años 30, André Breton solía citar a Freud cuando hablaba de cualquier cuestión relacionada con el inconsciente, pero también manejaba la teoría de la sublimación, la cuestión de la verbalización del pensamiento inconsciente. Pero con todo tendríamos que decir desde el principio que el surrealismo no se reduce a ser una mera aventura del psicoanálisis o a un mero desarrollo de lo que Perry Anderson llamó el marxismo occidental. Quería comenzar con la relación del surrealismo con lo que llamaríamos el servicio revolucionario, tomando la portada de la Revolución Surrealista, de este número de la Revolución Surrealista, en el que se dice a estos señores les hace falta dialéctica, con una frase de Engels. En cierta medida, el interés por la filosofía de Marx y por la filosofía de Engels tiene en el surrealismo que ver con una necesidad básica, con la urgencia o el deseo urgente de cambiar la vida. A través de todas las propuestas del surrealismo vamos a ver cómo hay una forma de reprogramar la cuestión de la lucha de clases contra la burguesía y la necesidad de un cambio de tipo político marxista y una liberación que también tiene una connotación anarquista o pseudoanarquista y cómo por medio del arte se puede hacer una conexión con el inconsciente y con las fuerzas revolucionarias. Y no solamente es un cuestionamiento de la sociedad capitalista, sino que también el surrealismo tiene que ver con una lucha contra la civilización cristiana. Breton se sentía fuertemente atraído no solamente por Marx, sino principalmente por el carisma de Lenin y especialmente por el carisma de Lenin a través de la lectura que hace de él en su biografía Trotsky, y pensaba continuamente en la retórica revolucionaria, y fue en buena medida Breton uno de los principales desencadenantes del paso, del avance, de la deriva del grupo surrealista hacia el terreno político y hacia posiciones de radicalismo. El interés por el pensamiento revolucionario, por el pensamiento filosófico revolucionario y por la historia de las transformaciones revolucionarias de la sociedad, lo encontramos en el surrealismo, en la revisión continua que hay tanto de la Revolución Francesa cuanto del proceso de la Revolución Rusa. Tendríamos que recordar en la cuestión del servicio revolucionario cómo el 8 de noviembre de 1924 los surrealistas publicaron en L'Humanité, considerado el órgano oficial del comunismo francés, una declaración en la que se decía lo siguiente: solo a causa de una confusión semántica se explica que se haya creído que existe algo así como una suerte de teoría o doctrina surrealista de la revolución, cuando en teoría esto nunca ha existido. En cierta medida, lo que allí se viene a decir en ese texto de L'Humanité es que los surrealistas aceptaban los dogmas y las propuestas políticas del comunismo y hacían suyo los principios de la transformación social.
En el año 1927, por dar algunos datos, se adhieren al Partido Comunista Aragón, se vincula a Breton, Paul Éluard, Benjamin Péret. Esa revolución o ese servicio revolucionario, que como digo no podemos entender únicamente como el freudomarxismo del que hablará Perry Anderson, ese freudomarxismo del proceso también del debate del marxismo que existe desde los grandes textos de Lukács, desde los textos de Wilhelm Reich, desde los textos de Herbert Marcuse, desde la llamada Escuela de Frankfurt, tiene una dimensión que va más allá de lo que ha sido estrictamente ese marxismo freudiano, para abrirse a un servicio, insisto, revolucionario que podemos llamar la dimensión de revolución permanente. Y ese trabajo de la revolución permanente tiene que ver sobre todo, como he dicho, con el interés que va a suscitar en André Breton la figura de Trotsky a partir de la lectura de la biografía que Trotsky había hecho de Lenin. El propio André Breton publicó una reseña de la edición francesa de este libro. Sobre Lenin dice Trotsky, al que leemos aquí a Diego Rivera, Trotsky y André Breton, lo siguiente: si debemos destruir las cosas más valiosas del pasado, destruyámoslas sin derramar ni una lágrima de sentimentalismo. Más tarde volveremos a erigirlas y crearemos incluso cosas más bellas y extraordinarias. ¿Qué es lo que le permitió Trotsky a André Breton? Tener una noción que no tuviera un carácter abstracto del pensamiento y de la práctica revolucionaria. Es esta larga historia de compromisos con el mundo de la práctica política, tanto con el Partido Comunista Francés cuanto con la Tercera Internacional, lo que nos tiene que llevar a pensar cuál es el sustrato filosófico-político del pensamiento, de la rebeldía y de la revolución surrealista, en una dimensión que tiene que ver bastante con el pensamiento anarquista, con el pensamiento libertario, y que va a estar impregnado también por el interés que los surrealistas tienen por los textos simbolistas. También tendríamos que ver cómo esta relación que se establece desde mediados de los años 20 va a llevar a un texto muy célebre, que es el manifiesto que van a firmar juntos André Breton y el propio Trotsky, que es ese manifiesto hacia un arte revolucionario. El 25 de julio del año 1938 firmaron este famoso tratado por un arte independiente y revolucionario, donde llamaban directamente a formar lo que llamaban una Federación Internacional de Artistas Revolucionarios Independientes. Este manifiesto, que concluye con un lema que dice lo siguiente: la independencia del arte para la revolución para la liberación definitiva del arte. El 22 de diciembre de 1938, en la correspondencia de André Breton con Trotsky, que creo que es sumamente interesante, Trotsky le escribe una importante carta a André Breton en la que, extraigo solamente una cita, le dice lo siguiente: la lucha por las ideas de la revolución en el arte debe volver a comenzar como una lucha por la, con mayúsculas, verdad artística, no en el sentido que dicta esta escuela o aquella, sino entendida como, de nuevo con mayúsculas, la fe inquebrantable del artista en su propio ser. Bueno, esta dimensión de la revolución permanente y también de la influencia del pensamiento y de la relación con Trotsky en André Breton y en el surrealismo, también podríamos añadir a ella el interés que va a ir penetrando dentro del surrealismo y del propio André Breton por la figura de Fourier, de Charles Fourier, que sobre todo se va a concretar en un texto crucial que es la Oda a Charles Fourier del año 1947, pero también en cierta medida nos llevaría hacia una revisión de otros grandes autores del pensamiento político en la constitución de la modernidad, que es un tema, creo que escasamente estudiado, que es la enorme importancia que tiene la lectura que el surrealismo y particularmente André Breton hace de los textos de Jean-Jacques Rousseau. Y cómo Rousseau aparece también como una clave filosófica, una clave de teoría política que se encuentra como un bajo ostinado, como un tema de fondo en la teoría y en la articulación textual de André Breton, y especialmente el análisis de Rousseau de la relación o la conexión entre la desigualdad social y el valor del pensamiento revolucionario y transformador. Saliendo de la cuestión primera de la relación con el pensamiento político, con el pensamiento, insisto, que va desde Engels y Marx hasta Trotsky y vuelve al final de su desarrollo a Fourier, me gustaría subrayar que la relación con el psicoanálisis es particularmente la de un psicoanálisis que teníamos que llamar un psicoanálisis sin diván. Sabemos que los surrealistas recurrieron constantemente a conceptos psicoanalíticos y que, si exceptuamos tal vez a Dalí, no tenían, gran parte de ellos, unos conocimientos de carácter estricto y técnico de la terminología freudiana.
Y con todo, en el caso de Dalí sí va a aparecer ese enorme interés por las manifestaciones parricidas y sobre todo cómo va a introducir un montón de alusiones a la cuestión de la paranoia y va a ser crucial en sus equivalencias artísticas y en la reflexión que va a hacer sobre figuras que va a conectar como Guillermo Tell, Lenin o Hitler. También sabemos del interés de los surrealistas por establecer un contacto directo con Sigmund Freud. Hay una famosa visita de André Breton que realizó en octubre del año 1921 en Viena al doctor Freud. André Breton va a escribir un texto realmente muy breve, que está publicado en la edición de los Pasos Perdidos, que se llama Entrevista con el profesor Freud en Viena, un texto en el que en cierta medida se hace eco de una entrevista previa publicada por Tristan Tzara, y el texto curiosamente tiene un carácter sumamente desconcertante, tiene un tono incisivo, incluso malévolo, marca una cierta frustración de André Breton en el encuentro con Sigmund Freud, al que ve como alguien que solamente suelta lugares comunes. Le viene a decir que le parece maravilloso el avance del pensamiento de la juventud y que la carta que André Breton le había mandado a Sigmund Freud realmente le había conmovido como pocas cartas de las que recibió a lo largo de su vida. A pesar de esa decepción en el trato personal, Breton no dejó de mantener una relación dialéctica y una relación de diálogo continua con el pensamiento y con la práctica psicoanalítica, y especialmente por su propia formación. Como sabrán, Breton tenía la experiencia de médico de trastornos psiquiátricos, de médico militar, y tuvo que tratar con médicos que tenían graves traumas emocionales. Breton se sentía especialmente impresionado por la forma en la que Breton había tratado y había conseguido una comprensión inaudita en su relación con los pacientes neuróticos, que sobre todo se negaba Breton a encasillarlos dentro de los tratamientos convencionales como anormales, histéricos o psicóticos. Le parecía sobre todo que Freud había rebasado la psiquiatría francesa y sobre todo cómo Breton va a sentir esa fascinación cuando, como sabemos, en los años 20 tiene un conocimiento todavía francamente superficial de Freud, y especialmente porque lo tiene a partir de las escasas traducciones al francés y estaba todavía muy poco familiarizado con su obra. A principios del año 1920 sabemos que hay un gran interés, una enorme relevancia, un gran despliegue del interés hacia Freud en París y hacia la teoría psicoanalítica. Incluso se habla de una moda freudiana. En publicaciones como la Revista de la Época, publicada por Marcelo Fabri, se estaba apreciando ya en los 20 la penetración enorme, la penetración vigorosa del pensamiento freudiano. Era sobre todo un intento de contestar los estudios y los materiales de la psiquiatría que estaban disponibles en aquel momento, los que había estudiado el propio André Breton, y particularmente para Breton era una contestación a los tratados, a los manuales, a los textos de Emmanuel Regis, que hablaban de la relación entre sonambulismo, neurosis y alucinación onírica, pero sobre todo como era incapaz de penetrar, dice Breton, en los misterios, dice, filosóficos del inconsciente. Freud enunció los mecanismos del sueño, la condensación, la libre asociación, sobre todo el análisis del contenido latente de sentimientos y de ideas, la conexión de unas imágenes con otras, que es una cuestión que va a ser decisiva, sobre todo en el Breton de los vasos comunicantes. Dice en este texto, muchas veces ahí encontramos las nociones de una especie de ensoñación diurna que surge del imperio de la desesperación. Sabemos que en los vasos comunicantes André Breton llega a emplear los términos de condensación, desplazamiento y sustitución, que son las categorías principales de la interpretación de los sueños. Breton valoró una y otra vez el esfuerzo no solo de Freud, sino también de Reverdy, para subrayar la realidad emocional que está siempre presente en el campo de las imágenes. Las teorías del sueño y el análisis de los sueños atrajeron no solamente a Breton, sino a una generación, a la generación de los años 20, y especialmente a jóvenes iconoclastas que eran dados o estaban dados al escándalo y que querían, por medio de la interpretación de los sueños y del psicoanálisis, utilizarlo como una herramienta teórica, incluso para desmantelar la autoridad burguesa. Conviene recordar que en el texto, o mejor en la conferencia de 1923, Caracteres de la evolución moderna, Breton ya va a hablar no solamente de la interpretación de los sueños, sino la importancia del estudio de los artistas psicóticos o del arte psicótico.
Bueno, lo que sí va a enseñar o que va a aprender Breton a través del psicoanálisis es también la cuestión de cómo puede aparecer una mirada diferente o un ojo que existe en estado salvaje. Ese ojo que tiene que ver con los debates que habrán escuchado ya en estas conferencias, esos debates cruciales que tienen que ver con el artículo de julio de 1925, en el que André Breton planta cara a Naville, cuando Naville ha plantado a su vez una ofensiva a la estética como mero placer visual, y sobre todo en aquellos textos que tituló Bellas Artes, que habían aparecido en el número 3 de la Revolución Surrealista, en los que Naville decía que el único gusto que conozco es el disgusto. Nadie es más consciente que vosotros, dice Naville, de que no existe una pintura surrealista. Es un tema que imagino analizado, como no existe para Naville pintura surrealista, sino solamente exhibiciones surrealistas, y como Breton, por el contrario, sostendrá que aunque el pintor no consigue o no pueda conseguir el nivel de automatismo del escritor, sí tiene acceso a lo maravilloso a través del espacio de lo visual. Es aquí, en estos años 30, en lo que se van a llamar los fabulosos años paranoicos 30, donde los temas del surrealismo van a tener mucho que ver con el interés por el sadismo, por el voyerismo y por la coraza defensiva. Y por supuesto son también los años en los que va a ir surgiendo la cuestión del inconsciente óptico, con la importancia que el cine va a tener en la constitución del surrealismo, que es un asunto en el que la exposición hace especial hincapié de una forma tremendamente lúcida. También tenemos que recordar cómo en el comienzo de esos años 30, particularmente en 1923, Salvador Dalí va a estar hablando de la transposición fotográfica y de la importancia del cine como algo que revela, dice él, las claves filosóficas de una realidad secreta. Esa realidad secreta que habla del surrealismo como fotocinematográfico, pero también de ese inconsciente óptico del que va a hablar Walter Benjamin, como aquello que se presenta a través de la cámara como un inconsciente instintivo que se revela, dice Benjamin, tanto en el cine cuanto en el surrealismo y en el psicoanálisis. Evidentemente, otra influencia filosófica para el surrealismo es el Divino Marqués. Breton insistió siempre en la contribución que los escritos del Marqués de Sade aportaban a la toma de conciencia del hombre. Hablando de Sade, llegó a decir que ha hecho falta nada menos que la voluntad que demuestran los verdaderos analistas para tratar de extender y superar los prejuicios de un campo de conocimiento humano que nos lleva a una nueva potencialidad filosófica, insisto otra vez, del pensamiento. Pero quiero volver a esa relación con el análisis del sueño, porque realmente la cuestión decisiva para pensar las filosofías del surrealismo es también la cuestión decisiva de la exposición, que es lo que aparece en la definición del primer manifiesto del surrealismo, la omnipotencia del sueño. El surrealismo, leemos en ese primer manifiesto, se asienta en la creencia de que ciertas formas de asociación, hasta ahora negadas, se destacan como una realidad superior, o dicho de otro modo, como la omnipotencia del sueño en el juego desinteresado del pensamiento. Bueno, este es el tema, ¿verdad?, de la exposición que tenemos aquí en el Museo Thyssen. Es la cuestión de esa omnipotencia del sueño, que surge a partir del análisis de un sueño, de la imagen verbal de un hombre cortado por la mitad por una ventana, de ese sueño que surge a partir de un sonido, de algo que golpea en la ventana, pero también de ese cuadro de Giorgio de Chirico y de los enigmas del tiempo, la memoria y de la arqueología que se podría desarrollar a partir de ellos. Lo que querría subrayar con esta omnipotencia del sueño es que el surrealismo va a encontrar en el análisis freudiano una suerte de resistencia al teatro charcotiano de las histéricas. Aunque habría que recordar que fue también en el seno de la propia revista La Revolución Surrealista donde se publicaron en 1928 las fotografías de la llamada actitud pasional de las histéricas. Los surrealistas no van a tirar por ese camino de la histeria, sino que van a trabajar sobre las sesiones de sueños, valorando al poeta como un medium y sobre todo interesándose por algunos analistas de los sueños, como el caso del analista de lo que llamó sueños dirigidos, Henry Saint-Denis, pero también como una serie de textos, no solamente André Breton, sino otros escritores que han sido analizados en el catálogo de esta exposición, que tienen que ver con la filosofía o las filosofías del sueño. Bastaría recordar un texto crucial del año 1908 de Jacques Rivière, que se titula Metafísica del sueño, como un texto crucial para aquello que es mi propósito, insisto, meramente divulgativo, pero también pensar la onirocrítica de Apollinaire
o el texto de Reverdy, Imagen Norte-Sur del año 1918, la onirocrítica de 1908 de Apollinaire. El trabajo de Reverdy abogaba por un proceso de acercamiento de realidades distantes que nos llevara hacia lo que él llamaba una imagen mental pura e insistía que lo importante no es la imagen, sino la emoción que provoca la imagen. Podríamos comparar este funcionamiento del sueño que está en los textos, insisto, desde 1908 hasta 1918, con el análisis que hace Sigmund Freud y particularmente con el proceso de condensación de las imágenes que genera una serie de vínculos comunes. Ese concepto de omnipotencia del sueño que maneja André Breton en el primer manifiesto del surrealismo es un concepto que había tematizado Sigmund Freud en el texto Tótem y Tabú. Quería aprovechar esta cuestión de este mundo de la omnipotencia del sueño que surge a partir de la visión de un hombre cortado por la mitad en una ventana para pensar en otras ventanas y en la importancia que tiene esta imagen de Giorgio de Chirico, la imagen de un hombre cortado por la mitad por una ventana en el primer manifiesto del surrealismo. Esta imagen es en cierta medida el pistoletazo de salida del imaginario surrealista y sobre todo tiene la importancia de que este campo reflexivo le va a permitir al surrealismo atacar el punto de vista realista y sobre todo el punto de vista de cierto simbolismo y sobre todo va a intentar marcar distancia a André Breton con el gran peso que tiene la tradición poética bodeleriana, es decir, con la importancia que tiene el campo bodeleriano y sobre todo con aquella tendencia a hablar sobre las ventanas abiertas y las ventanas cerradas, que es una temática poética de un largo alcance que se encuentra, por ejemplo, en algunos poemas decisivos de Stéphane Mallarmé. Quería subrayar que el surrealismo tiene que ver no solamente con unas filosofías plurales, sino con un cambio de acepción de lo metafísico o de la idea de metafísica. Breton, lo sabemos, condenó, y hay multitud de textos, podríamos dar una relación de citas de los mismos, condenó constantemente la metafísica, y hay un montón de textos donde cada vez que emplea el término metafísica es burlándose de ella. Pero en cierta medida para él la metafísica tiene que ver fundamentalmente con la fascinación que siente con ciertos pintores a los que Apollinaire había calificado como pintores metafísicos. En sus notas sobre arte de 1912, esas notas sobre arte de Apollinaire, que son, creo, decisivas en la articulación del gusto pictórico de André Breton y, por tanto, de la estética surrealista, Apollinaire declaraba que los pintores más jóvenes nos ofrecen obras que son, dice Apollinaire, más cerebrales que sensuales. Se alejan más y más del antiguo arte, de las ilusiones ópticas y de las proporciones literales para expresar, dice Apollinaire, la grandiosidad de las formas metafísicas. Bueno, esa grandiosidad de las formas metafísicas que en cierta medida comentaristas de Apollinaire subrayan que tiene que ver también con el interés de Apollinaire por cuadros y por trabajos de la primera época de Marcel Duchamp. Este artículo se refería de forma oblicua a Duchamp y de forma directísima a Giorgio de Chirico, que trabajaba en París desde 1910 y a quien Apollinaire menciona frecuentemente en años sucesivos. Parece más que una coincidencia que cuando escribe la palabra metafísica, Apollinaire está citando un material filosófico sumamente importante en la articulación de las vanguardias, en el que no voy a entrar sino solamente sugerirlo, que son las consideraciones de Giorgio de Chirico sobre Nietzsche en torno a Ariadna en Naxos, que va a ser uno de los temas favoritos de la pintura de Giorgio de Chirico, es decir, ese interés nietzscheano, y en los textos de Chirico podríamos hacer una lectura de Nietzsche, que es ahora, digamos, un tema que, insisto, no creo que sea necesario entrar en ello. Lo que sí me parecería interesante es entrar en la importancia que tiene lo enigmático en las filosofías del surrealismo. En el cuarto sueño, de los 5 que Breton va a incluir en Clair de Terre del año 1923, publicado por vez primera en diciembre de 1922 en la revista Literatura, trata de hacer lo que él llama un ejercicio didáctico. Y dice que ese ejercicio didáctico tiene que ver con el descubrimiento de un nuevo tiempo del verbo ser. Bueno, esa cuestión de un nuevo tiempo del verbo ser tiene sin duda que ver con uno de los grandes debates de toda la historia de la filosofía, que es la cuestión del ser o la cuestión de la ontología. Breton sueña que mientras está escribiendo una novela siente una imperiosa necesidad de informarse, de modo que en el sueño acude a consultar una biblioteca en la que saca un volumen al azar, ya que éste, dice, lo saca porque cree que es un tratado de filosofía. André Breton espera leer un capítulo en el que aparezcan palabras o cuestiones como lógica o como moralidad, pero en cambio lo que encuentra en ese tratado de filosofía son cuestiones que están organizadas en torno a la palabra enigmático
y sobre todo se da cuenta que es un tratado que tiene ilustraciones de carácter eclesiástico. Bueno, esa dimensión de lo enigmático, esa sensación de lo enigmático va a atravesar constantemente el mundo del surrealismo, como sucede con el enigma de Isidore Ducasse, de Man Ray, pero sobre todo tiene que ver con lo que podríamos calificar como una política del sueño, o como una filosofía, una estética y una política del sueño, porque tal vez se podría decir que es esa dimensión filosófica y política del sueño la que se va a condensar en la pintura y en la poesía surrealista como una dialéctica entre el aspecto imaginario del sueño y la concreción de rasgos seleccionados del contexto de los propios poemas. Breton, sin duda, recordando su experiencia al tratar a pacientes mentales durante la guerra y en su búsqueda de realidades liberadas de los valores burgueses, animó a sus colegas más cercanos, a Desnos, a Crevel y a Perret, a que generaran imágenes de gran poder visual, que eran imágenes de la fase de Duermevela, y ese gran periodo del surrealismo, que es el periodo del relato de los sueños, el momento de la imaginación desinhibida, el momento de textos como Entrada de los Mediums, donde se habla de que existe un conocimiento bastante defectuoso de qué es lo que se ha querido decir con el término surrealismo. Breton dice, este término ni siquiera es un invento nuestro, de modo que si hubiéramos querido lo hubiésemos dejado como estaba, así, perfectamente, en la más absoluta vaguedad del vocabulario crítico. Sin embargo, dice Breton, para ellos tiene un sentido muy estricto, muy preciso. Designa un cierto tipo de automatismo psíquico que equivale al estado del sueño y que tiene unos límites, dice en ese texto, aún bastante difíciles de definir. ¿Qué es esa inhibición o esa imaginación desinhibida o esa política del sueño? Es en cierta medida no tanto una nueva filosofía o unas nuevas filosofías, sino unos nuevos conceptos de poesía, un nuevo concepto de poesía, porque los sueños van a permitir al surrealismo enunciar sentimientos sin ser completamente conscientes de un significado previo, de un control racional del significado. ¿Qué es lo que pretendía el surrealismo y qué es lo que pretende la estética, la poética, las filosofías del surrealismo? Fundamentalmente cambiar la vida y la sociedad. Tenemos aquí esta frase, transformar el mundo, dijo Marx, cambiar la vida, dijo Gambo. Para nosotros esas dos consignas son una sola. En el discurso que Breton debía pronunciar y que se le impidió pronunciar en el Congreso de Escritores Revolucionarios celebrado en París en 1935, dijo lo siguiente, o iba a decir lo siguiente, en lo que respecta al sentido revolucionario, en el plano económico y social, uno puede alegar con orgullo que es marxista, mientras que en el plano espiritual mantiene como ídolos a Lautréamont y a Gambo. Breton afirma la realización de la unidad del hombre por medio de la coincidencia de lo que llama los caminos opuestos que incitan a nuestro deseo, el camino de lo imaginario, de la poesía e incluso, tal vez, el camino de la locura y el camino de la ciencia, de la actividad práctica y de la revolución política. Hay hombres que llegan, piensa André Breton, a la revolución o a la reflexión sobre la historia a través de la economía. Él no es uno de estos. Su punto de partida es la rebelión pura, la emoción violenta, el rapto, la expansión, la exaltación y el orgullo, el descubrimiento que hizo, según cuenta, siendo apenas un niño, de una lápida en un cementerio en la que vio una sencilla mesa de granito con una soberbia inscripción grabada en letras mayúsculas rojas donde vio ni Dios ni amor. Es aquí donde aparece esa dimensión de la relatividad o esa dimensión del cambio revolucionario, donde podríamos pensar que el surrealismo o las filosofías del surrealismo tienen que ver con una cierta relatividad revolucionaria. Las ideas de Einstein y las ideas de Freud y también las ideas del matrimonio de los Curie, las ideas de Poincaré, las ideas de Charcot, contribuyeron de muy distinta forma a crear un clima intelectual, científico, cultural y filosófico que generó una gran innovación revolucionaria y del que van a emerger prácticamente todas las vanguardias y son el caldo de cultivo del cubismo y de sus vástagos. En torno a 1920 y 21, los años en los que la interpretación de los sueños de Sigmund Freud se convirtió en un texto de moda y en un texto de referencia en París, el interés también va a ser que los periódicos sacan constantemente información sobre el psicoanálisis, sobre Freud, pero también sobre Einstein. Hay un interés por Einstein completamente alucinante, no solamente por parte de los divulgadores científicos o de los articulistas en las columnas de opinión, pero si revisamos la prensa de esa época, veremos que hasta los humoristas, los caricaturistas, sacan constantemente en la prensa popular imágenes, chistes, dibujos sobre Einstein, y era realmente una figura archiconocida. En 1923, Jacques Rivière ya va a proponer que se introduzca
la referencia a la relatividad en el análisis de la nueva literatura. Así va a decir Jacques Rivière que la literatura se enfrentará a la pena de muerte si trata de resistirse a la invasión de la relatividad. La literatura tiene que asumir, según Reverdy, la tarea de sacar a la luz la relatividad de todas las cosas, tanto externas cuanto internas, materiales y espirituales. Es una época, evidentemente, de culto a la velocidad, y aquí vemos a Einstein montado en una bicicleta. Es la época de lo que ha llamado Philip Bloom, los años de vértigo. Es la época del manifiesto del futurismo, es decir, ese arranque veloz, ese arranque dinámico de una cultura del rapto, de la velocidad, del dejar atrás los conceptos tradicionales de belleza. Es esa época en la que Breton dirá que la velocidad de la escritura automática es algo sumamente acelerado y quizás solo a través de la escritura automática se puede percibir de forma concreta y elocuente el paso, dice él, del sujeto al objeto que se halla en el origen de toda forma artística moderna. Curiosamente, los surrealistas, al igual que Tristan Tzara, van a hablar de la velocidad, pero van a introducir también una clave filosófica, que es una suerte de relación entre velocidad y quietud, y esa relación entre velocidad, quietud y análisis del movimiento se va a encontrar a través de una clave filosófica un tanto desconcertante, que es el interés que va a tener Tristan Tzara y también André Breton por el pensamiento de Berkeley, y particularmente con la idea de Berkeley, que va a ser citada, el texto de Berkeley, este filósofo del siglo XVIII, en el número 1 de la Revolución Surrealista, en el texto que sirve como prefacio, que firman Wafag, Paul Eluard y Vitral. Ahí recogen ya una observación de Berkeley que dice: la idea del movimiento es, por encima de cualquier consideración, una idea inerte. Bueno, esta reflexión y esta introducción de la cuestión de Berkeley en ese texto del prefacio del número 1 de la revista La Revolución Surrealista también nos tiene que llevar a recordar la importancia que va a tener Berkeley en un texto capital de André Breton y del surrealismo, que es en Nadja, cuando en Nadja vuelve a aparecer de nuevo Berkeley, y sobre todo aparece un Berkeley muy curioso, sobre el que ahora tampoco vamos a detenernos porque eso sería bastante hondo, que es el Berkeley que aparece en el texto de Lenin, en el texto fundamental de Lenin sobre materialismo y empiriocriticismo. También tendría que subrayar que no solamente es este mundo de Marx, de Freud, de Fourier, del interés por la relatividad, sino también lo que llamaríamos el hechizo hegeliano, el profundo interés de los surrealistas por Hegel y en general por el pensamiento idealista alemán. No solamente por Hegel, sino también tal vez una clave no muy estudiada, que es el interés del surrealismo y de los surrealistas y de Breton por Fichte. Bueno, ¿qué es lo que suponía el interés de Hegel, de esta generación de jóvenes artistas? En cierta medida se puede pensar que es la clave que les va a permitir escaparse del racionalismo francés. Hegel y Fichte les parecía que les daban una puerta de acceso a la imaginación poética. Se ha sugerido que Breton, más que meterse a fondo, a pegarse una batalla con los textos hegelianos y a batallar duramente con textos de una hermosura tremenda, como la fenomenología del espíritu, tuvo un primer conocimiento de la filosofía o del pensamiento hegeliano a través de un folleto realmente desconcertante, que es el texto de Maurice Barrès, y luego va a estar el proceso Barrès, que se titula Hegel en las cantinas del norte. Es un texto que el propio Breton va a citar en 1919. En este texto, Barrès, sin un conocimiento tampoco exhaustivo del pensamiento de Hegel, no solamente comenta textos de Hegel, sino que también mezcla a Hegel citando a Marx, a Bakunin y a Proudhon, pero también en cierto momento menciona a Sade y a Lautréamont. Y ahí es donde Barrès apunta que si los terroristas entienden la identidad entre destrucción y creación, es gracias a las sutiles oposiciones de Hegel sobre la importancia del mal y del hombre malvado por naturaleza. Bueno, hay que reconocer que aquí Barrès se columpia muchísimo, pero da igual, es decir, lo que estaba trayéndonos era un Hegel, que era un Hegel accesible para los jóvenes lectores de la época. ¿Qué es lo que Barrès quiere encontrar en Hegel? Hegel, para él, en este Hegel en las cantinas del norte, representa el desmoronarse de la vieja civilización. En el segundo manifiesto del surrealismo, y podríamos citar muchos pasajes donde se cita a Hegel, se recoge una frase de Hegel que dice que en la esfera de la moralidad, en tanto que diferencia de la esfera social, solo se tiene una convicción formal. En una entrevista dijo Breton que Hegel señaló la hora de la indigencia de los demás. Frente al método hegeliano, los demás no funcionan. Es decir, lo que encuentran en la dialéctica hegeliana es un método de una enorme potencia. Y podemos decir que en cierta medida hay hasta una suerte de dadaísmo hegeliano
y vamos a utilizarlo así, hegeliano anticartesiano. ¿Qué es lo que les permitió Hegel? Pues les permitió oponerse a la educación positivista, a los métodos del positivismo de Auguste Comte y sobre todo a la presencia del discurso cartesiano en las escuelas francesas. En una carta de Poitdas al editor de la revista de la Quincena del 17 de julio de 1920, lo que hace este autor, Poitdas, es ligar directamente a Dada con Hegel, afirmando que fue Hegel el que permitió la creación de Dada, porque Hegel permitió una nueva lógica, que es la lógica basada en la identidad de los contrarios. Para Hegel, dice Poitdas, afirmar es negar. En 1910 ya se había mencionado a Hegel vinculándolo al cubismo como el que tiene que ver con la identidad de los contrarios, e incluso Apollinaire también va a hacer referencias a Hegel. En cierta medida, Hegel es el que permite socavar o criticar las instituciones educativas de la Tercera República, porque sobre todo la Tercera República francesa, en el campo educativo y filosófico, va a insistir en el discurso racional, en el valor de la obediencia y sobre todo en la inserción del sujeto, del estudiante en el ámbito de la familia, de la iglesia, de la escuela, del trabajo estructurado y cómo eso es fundamental para la vida social del individuo. Es esta lógica cartesiana, que no tiene que ver realmente con lo que Descartes ha dicho, sino con el uso que los propios procesos ideológicos, políticos y educativos hacen de Descartes, la que va a guiar las disciplinas científicas, la ética, la que va a gobernar incluso las reglas académicas, y también se va a considerar que Descartes podía ser clave para las reglas incluso de las artes, y se habla de un discurso artístico cartesiano que tiene que ver con la regularidad métrica, que afecta a las artes temporales de la poesía y la música, al análisis del texto literario, pero también a las artes miméticas como la pintura y la escultura. La atracción hacia Hegel tiene que ver con una lucha en el contexto del simbolismo y con la necesidad de hablar de esa unión de los contrarios. Hegel es el contrapeso de esta época contra el pensamiento racional o el contrapeso al pensamiento clásico. Jacques Spector, analizando los sistemas educativos y filosóficos de la Tercera República, va a decir que Hegel es el que permite una postura inconformista y que Breton no recurrió solamente al psicoanálisis ni al marxismo o a las posiciones políticas de partido de la dialéctica marxista, sino que en realidad estaba interesadísimo en recurrir a Hegel porque era su concepto de dialéctica y la cuestión de la inclusión del otro y la coincidencia de los opuestos, algo fundamental en su lucha con el racionalismo. Y es ese rechazo de la filosofía racionalista lo que le llevó a André Breton a interesarse por algunos otros filósofos de su época y de su momento, y de momento previo, ¿verdad?, a su momento formativo, que tenían también que ver con el debate en contra del pensamiento racional cartesiano. Un punto a analizar y a estudiar tal vez más adelante a fondo es la relación y el interés del surrealismo y particularmente a André Breton con la filosofía de Henri Bergson. Bueno, esta cuestión de la relación con Bergson, que ha sido un tema marginal, al que creo que se le ha dedicado muy poca atención en los estudios sobre el surrealismo. Incluso algunos mecánicamente han dicho que Breton y el surrealismo se oponían a Henri Bergson y particularmente a su concepción del organismo y la intuición, y que le habrían colocado en el terreno del racionalismo cartesiano y que estarían contra la cuestión de la durée o de la duración psíquica, como una memoria que tiene vínculo con la estructuración del pasado. Es algo que no se sostiene en la lectura de los textos de Breton y en el análisis del surrealismo. Y cuando estaba trabajando en esta cuestión encontré que una de las, en mi opinión, mejores contribuciones que sobre esto hasta ahora he leído es el pasaje en el que el propio Jiménez, en el texto del catálogo, saca a colación esa importancia que tendría penetrar en Bergson para encontrar en el pensamiento de Bergson claves para interpretar las filosofías del surrealismo y sobre todo por el rendimiento que va a tener Bergson también en el pensamiento filosófico contemporáneo. Bastaría recordar la importancia que va a tener Bergson en la filosofía de Gilles Deleuze y cómo se encuentra tanto en su ensayo sobre materia-tiempo como en el propio La imagen-tiempo, la imagen-movimiento, para que viéramos que hay un Bergson en las filosofías contemporáneas que está ya de hecho inserto en el campo del surrealismo y que tal vez sin él podríamos avanzar muy poco. Pero simplificando, tendríamos que decir que las filosofías o el comportamiento artístico de los surrealistas, de los jóvenes que se van a convertir en surrealistas, es un intento de oponerse a la lógica cartesiana de la claridad y de la simplicidad. En el Liceo se estudiaban los grandes temas a partir de las cuestiones del dualismo cartesiano entre mente y materia, como algo que conduce a la constitución del determinismo científico, de la libertad subjetiva, de la oposición entre lo consciente y lo inconsciente, entre la verdad prosaica y la imaginación poética. Se ha comprobado que hasta 1931 la filosofía universitaria francesa,
que no es lo que muchas veces pensamos la filosofía que ha trascendido fuera de la Universidad Francesa, era mayoritariamente una filosofía vinculada al racionalismo y al determinismo físico, y se mantuvo como una filosofía en Francia cartesiana en el sentido tradicional de la palabra. Bueno, Ferdinand Alquier, en su libro Filosofía del Surrealismo, de una forma obstinada, trata en todo momento de vincular al surrealismo con Descartes y saca bastantes textos de Descartes para tratar de, en cierta medida, reivindicar a Descartes, sin darse cuenta que no es un debate en torno a Descartes, sino a lo que el pensamiento ideológico, filosófico, educativo francés había hecho con Descartes. Y en este sentido hay tal vez un equívoco. Cita una parte interesante de Descartes cuando en su carta a Balzac dice: después de que el sueño pasea mi espíritu entre boas, jardines y palacios encantados, experimento placeres en los que imagino fábulas, mezclo insensiblemente los ensueños del día con los de la noche, y cuando caigo en la cuenta de que estoy despierto es solo para que mi contento sea más perfecto y mis sentidos participen. Esta dimensión del poder del sueño, del poder de la imaginación del sueño y la mezcla con el pensamiento de la vigilia, lo presenta Alquier como si fuera un elogio del pensamiento de Duermevela, pero en realidad tenemos que ver que tiene que ver también con la hipótesis del genio maligno, y es algo que el propio Descartes en el discurso del método va a dejar de lado. Lo cierto es que la ofensiva contra el racionalismo va a ser importante también porque Breton no solamente se va a dirigir hacia, en cierta medida, filosofías como la de Taine o la de Bergson, sino que también se va a acercar a un campo filosófico extremadamente interesante, que es la filosofía medieval, por la que tuvo un cierto interés, y especialmente por lo que él llama las proposiciones inmortales de Ramon Llull. Y va a ser ahí en torno a los discursos de Ramon Llull cuando él va a encontrar esas famosas definiciones circulares, por ejemplo, de la digestión como el método mediante el cual la digestión digiere lo digerible, o cuando Llull habla de la sombra como el hábito de la pérdida de la luz. Y es ese pensamiento medieval y también el interés por la filosofía medieval y, cómo no, por el esoterismo, algo que le va a llevar también al interés por el papel de los médiums, el interés por lo extrasensorial, por el magnetismo o por la hipnosis, pero también el interés de crear una sociedad liberada no solamente del cartesianismo y del positivismo, sino también de lo que él llama el burdo materialismo, la miseria del materialismo. Y aquí de nuevo Breton y el surrealismo lo que propone es la importancia de lo simbólico. Aunque sin referirse a las teorías más recientes, Breton, en su ensayo de 1921, ya está hablando de una necesidad de escapar del principio de identidad, apoyándose en los desarrollos, dice él, de la matemática, de la física y de la lógica hegeliana. Y cuando uno escapa de ese pensamiento racional, ¿a dónde accede? Accede al punto supremo. El primer manifiesto había realizado un llamamiento para reemplazar las nociones prosaicas de la lógica por el concepto de unión de los contrarios. Y en este contexto Breton alude al inconsciente freudiano, pero también revisa la psiquiatría francesa. Breton adopta dos metáforas cruciales, el puente y el punto supremo, para hablarnos de esa coincidencia de los opuestos y de esa superación del dualismo cartesiano. Y también se puede llegar a pensar que este punto supremo, así lo hace Michel Carrus en su análisis de André Breton, tiene que ver con planteamientos filosóficos, pero también, ¿por qué no?, con la tradición hermética, y Carrus ha dicho que tiene que ver con la cábala, o que tiene un papel muy importante el libro del Resplandor, el libro del Zohar. Breton, en El amor loco, va a decir que si él ha hablado de un punto sublime, nunca dijo que fuera a llegar a la cima de la montaña. Nunca pensé en establecerme definitivamente en aquel punto, sino que había una decisión, que es la decisión de ser hombre encaminándose hacia allí. Y ese punto es una mezcla o el hallazgo de una causalidad externa y una finalidad interna, esto es, encontrar lo que nos corresponde. En este sentido, el surrealismo no es meramente una escapatoria del ethos burgués del trabajo, una escapatoria de la economía, una escapatoria del racionalismo, una incitación a la vagancia, a la flânerie, una defensa de lo naif o una defensa de lo psicótico, una defensa de lo indígena, ni es meramente la defensa del deseo como el portador de la gran llave, ni tampoco es esa escapatoria que sería la solución suicida, que va a estar rodeando la mente de Breton desde el suicidio de su gran amigo y de su gran influencia, Jacques Bassier, ese tono desesperado de la rebelión, esa sensación de que la gran pregunta, se dice en el primer número de la Revolución Surrealista, parece que uno muere cuando sueña. La cuestión que nos planteamos constantemente es si el suicidio es la solución. Desde el primer número de la Revolución Surrealista, Breton
Va a encontrar problemática esta salida suicida y sobre todo va a haber ciertos comportamientos preocupantes y violentos en las sesiones de sueños y por lo tanto va a ir apartándose de la publicación de sueños, incrementando el paso hacia el ideario revolucionario. Bueno, va a aparecer una cierta idea de vagancia, que la encontramos en Aragón, la idea del artista como un zángano radical, la defensa del derecho a la pereza, esa idea que aparece en el número 2 de la Revolución Surrealista de que hay que abrir las prisiones, que hay que licenciar al ejército, que hay que declarar la guerra del trabajo, y también la sensación de que el pensamiento surrealista es una suerte de garabateo, una escritura automática, una escritura psíquica que tiene que ver mucho con lo infantil, o que se trata del juego y del proceso educativo de las palabras y las cosas, o de las palabras y las imágenes, que es la forma educativa didáctica de las escuelas primarias de la Tercera República, que le va a llevar a Breton y a los surrealistas a reivindicar en cierta medida la lectura de libros de filosofía que tendrían que acabar con la pedagogía que consideran castrante, y sobre todo va a ser el momento en el que los surrealistas y Breton se van a interesar por el Emilio de Rousseau, donde propone la liberación de las constricciones de la civilización, y por ejemplo Breton dirá: Rousseau es esta rama, la rama de Rousseau, donde aprendemos no solamente filosofía, sino una poesía que nos permite que florezca una nueva idea de lo humano. Esa nueva idea de lo humano aparece vinculada a la reflexión poética, estética y filosófica en torno a lo maravilloso, a la emoción maravillosa, a una emoción que tiene que ver con la fascinación por los objetos viejos que de repente adquieren una potencia metafórica, una cualidad de convertirse en otras cosas, sobre todo esa dimensión donde la búsqueda de la revolución tendría que ser una mezcla entre el pensamiento marxista y un pensamiento purificado, un pensamiento poético, esa dimensión en la que la antropología surreal o la topología y la metaforología surreal les lleva a ellos a hablar de lugares sagrados, pero también de un pensamiento metafórico o esa dimensión de la metáfora que aparece en la famosa definición, bello como el encuentro casual de un paraguas y una máquina de coser una mesa de disección, que en realidad es una definición que nos presenta en primer plano el destello de la metáfora, la presentación de dos imágenes o dos significantes que desprenden una luz entre ellos y que nos llevan a una cadena significativa o un significante oculto que nos presenta algo más que un proceso metonímico. Es ahí donde tal vez podríamos pensar en el surrealismo como una filosofía o unas filosofías plurales del evento y del encuentro. El elogio del callejeo, la defensa de la flânerie, la calle como lugar de los encuentros esenciales, la famosa pregunta de Paul Éluard en Minotauro: ¿podría decirme cuál fue el encuentro más importante de su vida? El encuentro como aquello que tiene la impresión de lo fortuito, pero también de lo necesario. Nos hablan de una esperanza positiva y del presentimiento de la felicidad como algo que se puede y se tiene que descubrir en el seno de la vida cotidiana. Aquí se plantea si aquí es donde se encuentra en la cuestión del acontecimiento, del evento, del encuentro, de la espera y la esperanza, donde se encuentra la filosofía del surrealismo, que él dice que puede ser una suerte de subjetivismo o un psicologismo que nos lleva a buscar una realidad de carácter mágico. Pero creo que hay que avanzar un poco más. Hay que pensar que es una esperanza a pesar de todo, una esperanza que surge de una situación desesperada, como pensó Paul Éluard, una esperanza que nos obliga a reflexionar sobre la esperanza, sobre la relación de lo real con lo imaginario, una esperanza que tiene que ver con las apariciones y con las obsesiones, con la estética y con el descubrimiento del frottage en Max Ernst, con la búsqueda de una escena que genera un pensamiento que tiene que ver con el desciframiento y con lo que se descubre, pero también un pensamiento que tiene que ver con el amor no solo a lo maravilloso, sino también con el amor al arte. Dijo Apollinaire en sus meditaciones estéticas: amo el arte de hoy porque amo sobre todo la luz por encima de las demás cosas, porque nosotros inventamos el fuego. En la Revolución Surrealista, en los años del inmenso compromiso político, va a ir apareciendo todo un interés por el arte moderno y sobre todo el interés en 1923 por las señoritas de Avignon, que nos habla André Breton de que esta obra inaugura lo que él llama la inquietud moderna. Es esa clave, esa llave de los campos, que es como la presentación de una ciudad sumergida, lo que encontraba Breton en Mistinguí, es ese nacimiento del mundo en el cuadro de 1925 de Joan Miró, y no solamente es el amor al arte, sino también el amor al amor. Es decir, esa dimensión de un amor que ama el amor y esa sensación de que finalmente Breton y la filosofía o las filosofías del surrealismo lo que defienden es la cuestión de a cada uno según sus deseos. Los proyectos del surrealismo tienen que ver principalmente con ese proyecto de una nueva definición del amor, que es un proyecto que Breton formula de una forma muy estricta en 1924 y que no le abandonó nunca. Es
Es decir, esa reflexión y esa matización, esa meditación inmensa sobre el amor es uno de los grandes legados de André Breton, que le llevaron a reflexionar sobre el texto de Engels, El origen de la familia, y hablar también de la cuestión de la monogamia, del amor electivo, pero también le llevan a una cierta dimensión del amor surrealista que Ferdinand Alquier ha querido poner en relación con la dimensión del eros platónico, y que indudablemente también es una cuestión que se encuentra siempre encima de la mesa en estos análisis. Hay que tomar las cosas no solo con amor, o pensar el amor, sino también pensar las cosas con humor. El surrealismo no es solamente un mundo de compromiso intelectual o moral, sino que tiene también que ver con una mirada que va más allá de Marx o de Engels, o que va más allá de Hegel, aunque Hegel les enseña también el humor objetivo, sino que tiene que ver también con la reflexión sobre el sentido del humor, sobre el chiste y su relación con el inconsciente en los análisis freudianos, pero sobre todo con la cuestión del humor negro y del azar objetivo, que son cuestiones que Breton va a tomar muy en cuenta. También cuando cite las consideraciones de Pierre Pivot, cuando dice que la risa está al borde de la nada y nos otorga la nada como garantía. En el diccionario abreviado del surrealismo va a dar una definición del humor, que es una definición de su admirado amigo Jacques Bachier, cuando Bachier dirá que creo que el humor, sin H, es una sensación, casi iba a decir un sentido, de la inutilidad teatral y la alegría de todo. Ese humor surrealista es un humor que tiene que ver también con la desilusión, con ese carácter desilusionado de la política surrealista o de la relación del surrealismo con la revolución, y cómo a partir de la Mort Fou y sobre todo a partir del distanciamiento de la Tercera Internacional entre 1935-37 a causa de los juicios de Moscú y de la renuncia a la lucha de clases a favor de un frente unido y de la acomodación al experimento soviético por parte de los gobiernos burgueses y liberales de Occidente, cuando el surrealismo va a marcar distancia, y se ve perfectamente claro en el texto del 35, posición política del surrealismo, donde Breton rompe con el movimiento de los partidos comunistas francés y soviético, y sobre todo donde nos habla de la necesidad de reestructurar el campo del surrealismo. Son años decisivos, es decir, son los años de la llegada de los fascismos, son los años en los que el surrealismo se mete en el laberinto, en ese laberinto del Minotauro, son los años en los que el surrealismo se incorpora a la revista Minotauro, una revista que apenas hace en todas sus páginas mención a los sucesos políticos, salvo una nota editorial en uno de los números donde se habla del tema del nacionalismo en el arte, que se publicó en 1939, y el último número, que se publica días antes de que comience la Segunda Guerra Mundial. Lo que es cierto es que en el surrealismo nunca dejaron de estar presentes los sueños. Esos sueños nunca cesaron. Son sueños que aparecen todavía en 1938 en la fundamental antología Trayectoria de Sueños, donde va a recoger sueños André Breton que van desde Paracelso hasta Benjamin Péret, y donde explica las relaciones que mantiene el sueño con la política, la literatura, el arte y la predicción del futuro. Breton encontró la metáfora de los vasos comunicantes como un sistema conductor, un sistema de conexión, como un artilugio, pero sobre todo como una idea de que todos los hombres compartimos de forma inconsciente y colectiva el sueño, y en cierta medida tenemos ahí un campo común. Y esa dimensión singular del sueño, una dimensión que hace que sean las filosofías del surrealismo no como filosofías de los sueños, sino del sueño. Una filosofía del sueño que tiene que ver con la potencia de la imagen, esa potencia de la imagen donde en distintas ocasiones Breton va a citar la frase de Stendhal: el imaginario es aquello que tiende a convertirse en real. Es esta concepción de Freud de que todo sueño es un deseo realizado. El surrealismo es en cierta medida imagen de la irracionalidad concreta, pero también es la dimensión de la alquimia de la imagen visual, esa alquimia de la imagen visual que tiene que ver con la relación entre alquimia e imagen poética, o la poesía como el puente que une la realidad cotidiana y el sueño maravilloso. Esa dimensión en la que Breton y los surrealistas van a insistir en que el surrealismo no es tanto una filosofía cuanto la construcción de un mito colectivo. Y son esas mitologías, las mitologías que vienen desde el interés por la pintura de Giorgio de Chirico, por los cuadros de Chirico de 1910, ahí tenemos el cuadro El enigma del oráculo, o también las mitologías cotidianas, como sucede con esta imagen, que es una imagen de la boutique de la tienda de Cartier en el año 1920. Breton va a escribir un texto decisivo sobre Giorgio de Chirico, que se va a titular Giordano
de Quirico, en el que dice que creo que ahora mismo se está formando un mito moderno y corresponde a Giorgio de Quirico la tarea de fijar su recuerdo de forma imperecedera, dice en un texto de 1920. Louis Aragon va a hablar de la mitología moderna en su texto capital El campesino o el paseante de París, y sobre todo es ese momento de elogio de los pasajes, o también es el interés que hay en el prefacio a la exposición surrealista de objetos del 36, cuando Breton cite la frase de Heráclito: el sendero hacia las alturas y el que va hacia las cimas son idénticos. He dejado deliberadamente un tanto de lado, pero no podía dejar de incluirlo, un pasaje crucial para terminar esta conferencia de las filosofías del surrealismo, que daría para una conferencia en sí mismo y tal vez incluso para toda una exposición, que es la posición filosófica y estética de Georges Bataille. Es decir, cómo hay una gran oscilación, pero sobre todo un gran debate entre las filosofías surrealistas de Breton y de los artistas y poetas articulados en torno a él, y sobre todo de todo lo que va a generar Georges Bataille desde la revista Acéfal hasta la revista Documents, y sobre todo la enorme proyección que luego Bataille va a tener hasta nosotros, es decir, de Bataille convertido a través de las lecturas que van a realizar exposiciones como el Informe Mode d'Emploi, o sobre todo las lecturas contemporáneas de Bataille como campo de cultivo de tantas y tantas exposiciones, de tantos y tantos ensayos curatoriales y de tantos y tantos textos de carácter filosófico contemporáneo. Sí me parecía fundamental subrayar que también la cuestión del derroche, la noción de gasto, la reflexión antropológica de Bataille en relación con el texto sobre el ensayo del don de Marcel Mauss y la cuestión de la despensa, o la dialéctica de Bataille en relación con Hegel, son cruciales, sobre todo como algo que nos lleva a pensar más allá de la dialéctica de la lucha de clases, y sobre todo este concepto de potluck que tanta importancia tiene para él. También la cuestión del ojo fuera de sí, que se encuentra en el ensayo La historia del ojo, de cómo Bataille y sus compañeros fueron testigos de la muerte del torero granero en la plaza de toros cuando le penetró el asta de toro por un ojo, y también cómo Bataille va a reclamar una sexualidad mucho más cruda, sádica, bestial, carente de ciertas sublimaciones bretonianas. Pero también tal vez un campo de interés común sería ver el momento en el que confluyen el interés por Dalí, que va a tener Breton, y también el interés que va a tener por Dalí el propio Bataille, y cómo en la revista Minotauro Dalí va a propiciar una serie de nuevas temáticas que marcan las filosofías de la revista Minotauro, el interés por los temas de la simulación, del simulacro, del camuflaje, del fetichismo, de la magia, en pensadores como Roger Caillois, miembro del Colegio de Sociología, pero sobre todo como, si pensamos en la revista Minotauro, en el número 1 de la revista Minotauro aparece como uno de los que contribuyen a la revista nada más y nada menos que Jacques Lacan, con un texto titulado Problema de estilo, donde nos habla de una tendencia fundamental asociada a la poesía y el estilo de la modernidad que llama la identificación repetitiva del objeto, es decir, el delirio que produce dobles y triples personalidades, y sobre todo la cuestión de la personalidad delirante, que tiene que ver con el imaginario paranoico o con la estructura de lo paranoico crítico en el pensamiento de Salvador Dalí. En un ensayo ya tardío del año 1948 de Breton, El arte de los dementes, libertad para vagabundear, se van a insistir en cuestiones que tienen que ver también con la psicosis, pero también con una evolución del pensamiento lacaniano, o también con un debate con cuestiones que estaban, por ejemplo, en el texto de Bataille sobre los niños destrozones o sobre la forma de comportamiento destructivo de los niños como artistas en potencia. El surrealismo permaneció siempre fiel a un inmenso y razonado desarreglo de los sentidos. No fue solamente la búsqueda de lo sublime, del punto supremo, sino también a veces la búsqueda de la bajeza, esa bajeza que es la discusión de Breton con Bataille en torno a la revista WC, donde en esa revista, en ese texto de carácter escatológico, Breton acusa a Bataille de plantear un bajo materialismo y de tener una obscenidad que ronda con lo desagradable. En cierta medida, podríamos ir concluyendo que las filosofías del surrealismo han sido interpretadas como una suerte de filosofías o filosofía de la inmanencia. Esa sensación de una filosofía de la inmanencia que aparece en este texto de André Breton, cuando dice que todo lo que amo, lo que pienso y siento, me predispone hacia una filosofía particular de la inmanencia, englobada dentro de la realidad y, sin embargo, ni superior ni exterior a ella. Esa filosofía de la inmanencia tiene que ver con el concepto surrealista de belleza, con la idea de la belleza convulsa, con la belleza convulsa comestible, con la belleza comestible de Dalí,
o con la belleza convulsa, esa belleza convulsa que aparece en el texto de Nadja, cuando se dice la belleza será convulsiva o no será, que tiene que ver con la fotografía que aparece en la edición original de Nadja, la fotografía de Man Ray, Explosion Fixée, la fotografía de 1934. ¿Qué es lo que proponen las filosofías del surrealismo? Una reinvención de la libertad, una suerte de replanteamiento de la utopía. Una utopía que no es solamente volver a Marx, ni volver a Engels, ni repensar el sentido de la historia, sino repensar el surrealismo como un modo de estar en el mundo, como una vuelta a lo que llama Breton valores eternos del amor, la libertad y la poesía. Pero sobre todo una búsqueda de lo que llamaríamos una verdad vital. Una verdad vital, como aparece en el primer manifiesto del surrealismo, donde se pide interpretar el mundo bajo el aspecto de lo maravilloso. Como dijo Arthur Rimbaud en Una temporada en el infierno, la verdadera vida está ausente. Y Breton consideraba que tal vez sea la infancia lo que más se acerque a la verdadera vida. Es esa cuestión de la iluminación vital o de la verdadera vida lo que hace que el surrealismo sea una filosofía que trata de plantear una realización positiva del hombre, que no quiere dejar nada para el porvenir, porque la verdadera vida está aquí mismo. Hay que alcanzar la verdadera vida como una vida de la presencia. Y finalmente el tema filosófico de las filosofías del surrealismo es el hombre. El hombre es la cuestión. Como en los filósofos auténticos, Breton busca una verdad que sea una meditación sobre el hombre, una meditación antropológica, una interrogación, el hombre como pregunta. Es decir, no una búsqueda dogmática, una búsqueda metafísica, una preocupación ontológica, una búsqueda de la cuestión del ser o del juicio. Breton está siempre planteando al hombre como un ser mortal. Inspirado en Pascal, recuerda la frase de Pascal cuando dice que la grandeza del hombre es solo su miseria. Es esta flagrante desproporción entre la envergadura de sus aspiraciones y sus deseos y los límites individuales de su vida lo que nos lleva a pensar qué es lo que deberíamos hacer. Los hombres son una suerte de enigma, un criptograma, y en cierta medida las filosofías del surrealismo son unas filosofías de la esperanza, porque el surrealismo piensa que el paraíso no está perdido. Es decir, que el paraíso no está perdido, como se dice en Clair de Terre. Es ahí donde aparece ese país calcado de tus perfumes, donde aparece el viejo deseo bodleriano de ir a un país que a ti se parece, donde, como en el primer manifiesto del surrealismo se declara que el espíritu del surrealismo es una exaltación de la verdadera vida y de la mejor parte de la vida que está cerca de la infancia. Tal vez la verdadera infancia es una vida donde todo coopera de la forma más eficaz a la búsqueda de una incertidumbre de sí mismo. ¿Qué es lo que propone el surrealismo? Propone la voluptuosidad de la vida, propone la visión o el placer de recordar cuando teníamos una canica en la mano, un escolar con una canica en la mano. Bueno, nos cuentan cómo en la Plaza Pigalle, Giorgio de Chirico, Louis Aragon y André Breton vieron una tarde un fantasma, un espectro, y este tenía el aspecto de un niño que acababa de vender flores. El surrealismo afirmó la unidad del espíritu del deseo, no quiso disociar al hombre, no quiso oponerse meramente a este mundo en defensa de un mundo trascendente. Fue una rebelión que emanaba de la totalidad del hombre, de la totalidad del ser. Y en este sentido fue una descalificación del racionalismo. Fue, como dice un texto de Crevel, l'esprit, el espíritu contra la razón. Fue, por tanto, una rebelión verdaderamente metafísica, pero no en el sentido de Albert Camus, cuando Camus dice que fue una rebelión metafísica, una insumisión total que solamente creía en el sabotaje, en el humor y en el culto al absurdo. Los surrealistas no exaltaron meramente el asesinato o el suicidio, el acto surrealista por excelencia, entrar con un revólver y disparar a la multitud, en la famosa anécdota de Vacher en el estreno de Las Mamelles de Tiresias. La evidencia surrealista no es una mera rebelión metafísica, pero tampoco es una metafísica en el sentido técnico-académico. Es una filosofía plural, un pensamiento humanista, un pensamiento poético. Los surrealistas fueron principalmente poetas, pero poetas muy cercanos a otra metafísica, a una metafísica diferente, a un pensamiento filosófico poético que tiene que ver con el concepto de verdad, con una escrupulosa verdad humana. No es meramente una rebelión que se enquista en un pensamiento resentido. Al contrario, es una vida a puerta batiente.
Dijo a André Breton que durante mucho tiempo lo que hizo fue acostarse, ¿verdad?, dejando las puertas de su habitación abiertas, esperando todas las noches en el hotel para ver si alguien aparecía diferente de aquella compañía que yo no había escogido. También algunos piensan que el surrealismo es meramente el rabo prensible del romanticismo. Esta definición la dio el propio André Breton, una síntesis quimérica del romanticismo y la tangibilidad realista. Y el surrealismo no es tampoco eso, no es la mera exaltación del romanticismo, no se contenta con prolongar a Novalis, a Blake o a algunos otros románticos, aunque tiene que ver indudablemente con la experiencia romántica. No es tampoco, por tanto, cosa del pasado, en el sentido de las lecciones de estética de Hegel. El arte se ha convertido para nosotros en una cosa del pasado. En el sistema de la estética, las lecciones de estética de Hegel, Hegel piensa que el arte es el momento inmediato del espíritu absoluto y solo a través de una superación aparecerá la filosofía y la religión revelada. Breton no cree que la religión sea aquello que nos conduce al saber absoluto, al contrario, él se atiene al arte. En esto, el arte asume en el surrealismo lo que en Hegel aparece como el dominio que conduce hacia la religión, hacia la filosofía y hacia el saber absoluto. ¿Qué es lo que buscaba André Breton y el surrealismo? Buscaba la trascendencia del tiempo, como está en su bellísima lápida. Breton, en la introducción al discurso sobre la ausencia de realidad, dice: sin cables hay tenues referencias a la ilusión de estar inmerso en una apariencia de un buscador de oro. En verdad estoy buscando el oro del tiempo, l'or du temps, el oro del tiempo, pero también lo que está dentro como fuera del tiempo. Estaba buscando la esencia del tiempo, que no es la temporalidad, que acaso sea en sentido nietzscheano la intempestividad memorable. El surrealismo aparece como unas filosofías plurales, pero también como una bellísima canción de centinela. Querría terminar con 3 pequeñas notas, especialmente con esta nota del texto que más me apasiona de André Breton, en el que en El amor loco dice lo siguiente: se trata de no dejar que detrás de uno se enmarañen los caminos del deseo. Nada está más lejos, tanto en las artes como en las ciencias, que la voluntad de aplicación del botín de cosecha. Maldito todo cautiverio, sea en nombre de la utilidad universal o de los jardines de piedras preciosas de Moctezuma. Todavía hoy solo espero algo de mi propia disponibilidad, de mi sed de errar al encuentro de todo, confiando en que me mantenga en comunicación misteriosa con otros seres disponibles, como si fuéramos a reunirnos súbitamente. Desearía que mi vida fuera, o dejara tras ella, un murmullo que fuera una canción de centinela, una canción para engañar la espera. Independientemente de que se logre o deje de lograrse, lo magnífico es la espera misma. El surrealismo no consiste en devolvernos la inquietud propiamente metafísica. En él, en el surrealismo, lo surreal no aparece como el signo del ser, sino como algo que hace pensar sobre las fronteras del hombre, sobre el punto de contacto entre el deseo y la representación. El surrealismo es el intento de definir al hombre como el ser que imagina. El surrealismo no es, ni lo quiso ser jamás, una escuela literaria. Es algo que él ya en el segundo volumen de la Revolución Surrealista André Breton descartaba. O cuando, por ejemplo, Marcel Duchamp dijo: para mí el surrealismo fue la encarnación del sueño juvenil más hermoso de un momento del mundo. O cuando en una entrevista del año 1916 hacía esta declaración, también podíamos pensar que el surrealismo son los sueños que el dinero no puede comprar. Es decir, el surrealismo son aquellos sueños que el dinero no puede comprar. El surrealismo fue, tal vez, y esta es una buena definición de Benjamin, la última instantánea de la inteligencia europea. Es decir, uno de los grandes momentos heroicos de la inteligencia europea. Él termina su ensayo diciendo que el surrealismo quiere unir la dinámica del deseo con el manifiesto del Partido Comunista, es decir, las pasiones deseantes con la transformación revolucionaria. En el primer manifiesto del surrealismo se pregunta Breton: ¿no cabe acaso emplear el sueño para pensar los problemas fundamentales de la vida? José Jiménez, en el texto del catálogo, nos advierte de que frente a la primacía de la lógica y del racionalismo hay también una cuestión fundamental, que es el surrealismo como un campo de reflexión sobre la cuestión del tiempo y sobre la esperanza en el futuro. Y así nos recuerda aquella famosa pregunta: ¿cuándo llegarán, señores lógicos, la hora de los filósofos durmientes? Bueno, después de tanta chapa como estoy pegando, los filósofos durmientes ya están a punto de llegar. El surrealismo no es una filosofía, ni es la filosofía.
en el sentido académico de la palabra. No se preocupa lo más mínimo por las tesis filosóficas, por ir encadenando una larga serie de argumentos, racionamientos abstractos o una suerte de silogística, sino que es un conjunto de filosofías que están sumergidas en el corazón de la vida y que están en ese corazón de la vida lejos del dominio filosófico de las abstracciones. Y sin embargo, hay que decirlo, el surrealismo, lo subrayó Michel Carrus, es una filosofía en pleno sentido, en sentido estricto, porque expresa o quiso expresar una nueva concepción del mundo e intentó adentrarse en la posesión de lo que llegaron a llamar el secreto del universo. Si la esperanza surrealista se presenta, en primer lugar, según palabras de Aragón, de Louis Aragón, como una inmensa ingenuidad, pronto el surrealismo nos hizo también ver que no solamente una espera jovial, sino que también está atravesado por la sombra de la melancolía, esa melancolía que traducen algunos prodigiosos cuadros de Giorgio de Chirico, como el cuadro Melancolía de una calle, cuando después de cantar al maravilloso momento del mediodía, ese momento maravilloso que también es el momento del incipit tragodia, el comienzo de la tragedia, Crevel, el poeta René Crevel, dice: pero es tarde misteriosa, tú eres la transeúnte, hay que decir adiós, mañana regresas a tus brumas originales. Muchas gracias. Agradecerle a Fernando Castro su magnífica conferencia tan llena de pasión y de preparación, y a todos ustedes, pues una vez más, darles las gracias por su presencia, su continuidad en este curso. Todo lo que hemos hecho es para ustedes. La exposición, el curso, no es para gente especial, exquisita, es para la gente, para las personas concretas. Y por último, quiero desde luego dar las gracias al Museo Thyssen-Bornemisza por todo lo que ha facilitado este proyecto con dimensiones tan diversas, tan diferentes. Muy especialmente quiero agradecer al Departamento de Educación del Museo, a todo el departamento, representado en su directora, Ana Moreno, que nos ha estado acompañando todas las tardes, y a todas las personas que han trabajado también en la sala con el equipo de sonido para que pudiera ser viable. Gracias y hasta muy pronto. Seguiremos.